Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta transmisión católica de Koinonía Radio, en especial a este programa Koinonía en Sintonía, el cual es un programa de noticias, no solamente las noticias locales, sino también todo lo que acontece a nivel regional, nacional e internacional, y sobre todo pues aquello que sucede con el Santo Padre Francisco en el Vaticano, todo lo que sucede alrededor de su labor pastoral también. El día de hoy te saludo con mucho gusto a esta hora de la noche. Es lunes, iniciamos el lunes, estamos poquito más de la mitad del mes de mayo ya, qué rápido se nos ha ido este tiempo. Estamos también ya en la última semana de Pascua porque estamos por iniciar también el tiempo de Pentecostés y de ahí pues las celebraciones litúrgicas que la Iglesia Católica nos marque. Según el calendario litúrgico, hoy estamos a 18 de mayo del año 2015, estamos en la séptima semana de Pascua y estamos celebrando hoy a San Félix de Cantalicio. Tenemos también las intenciones del Santo Padre para compartirlas con todos ustedes. Recuerden que son dos, la intención general y la intención misional. En este caso, la intención general del Santo Padre es para que los medios de comunicación sean instrumentos al servicio de la verdad y de la paz. Por otra parte, la intención misional es para que María, estrella de la evangelización, guíe la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio, y me alegra mucho poder estar esta noche de lunes con ustedes para que usted se vaya a la camita bien informado y conociendo toda la labor que la Iglesia Católica hace por todos sus hijos alrededor del mundo. Y si les parece bien, pues vamos inmediatamente a las noticias que hemos preparado para este día. El Papa Francisco ha canonizado a 2 santas árabes. Esto da mucha esperanza, según una nota que nos llegó desde Así Prensa, esta agencia noticiosa, pues esto da mucha esperanza, mucha alegría y mucha fortaleza y fe a todas las personas de Medio Oriente. Vamos a ver pues esta nota sobre la canonización, la lectura que se hace oficialmente para proclamar santas a 2 santas árabes. Vamos a ver quiénes son y cómo es que fue la proclamación para estas 2 santas. Miles de personas aplaudieron a estas 4 mujeres excepcionales durante la lectura de la fórmula que las declaraba santas en la solemne ceremonia que se organizó en San Pedro. Beatas Ioanna Emilia de Villeneuve, Mariam Cristina ab Immaculata Concezione, Mariam Alfonsina Danil Gatas, et Mariam a Jesús Crucifixo Baudry. Se trata de 4 religiosas, una francesa, una italiana y 2 palestinas, las primeras santas contemporáneas de esa región, las primeras santas canonizadas después de los cristianos de las primeras comunidades. Ambas nacieron y vivieron en pleno siglo XIX bajo el Imperio Otomano y el mandato británico. No es de extrañar que gran parte de los peregrinos vinieran desde Jordania, Líbano y Palestina, entre ellos nada menos que su presidente, Mahmoud Abbas. Mariam Bouardi arriesgó su vida por rechazar a un pretendiente turco que además quería obligarla a convertirse al Islam. La otra, María Alfonsín Gatas, fundó las Hermanas del Santo Rosario, una comunidad religiosa dedicada a la educación, también de las niñas musulmanas. El patriarca de Jerusalén, Fuad concelebró la misa con Francisco, quien destacó el ejemplo que dieron estas 4 mujeres brillantes. Su ejemplo luminoso interpela también nuestra vida cristiana. ¿Doy testimonio de Cristo resucitado? Pregunta el Papa. Es una pregunta que debemos hacernos. Las otras 2 santas destacaron por su dedicación a los pobres y enfermos y a la adoración eucarística. Este fue el caso de la italiana María Cristina Brando.
La francesa Émilie de Villeneuve murió durante una epidemia de cólera mientras cuidaba a los enfermos en el hospital de la congregación que creó. Pues qué alegría que suceda esto también en este año precisamente de la vida consagrada. Y bueno, son 4 las religiosas que canonizó el Santo Padre, 2 de ellas palestinas de lengua árabe, como ya escuchamos sus nombres, y la proclamación en la que ellas fueron elevadas ya a los altares mayores. Entre otras notas, el Papa también encuentra en este momento en el que fue la canonización para estas religiosas, el Papa se encontró a miles de religiosos y les dijo: ustedes alimentáis más con vuestra sonrisa que con el pan, recordando y haciendo hincapié que estamos en el año de la vida consagrada, que el Papa Francisco sigue hablándoles sobre esta alegría que debemos de tener, no tener cara de cementerio, decía el Santo Padre, sino más bien vivir el fruto del Espíritu Santo, que es la alegría. Vamos a ver cómo fue este encuentro del Papa con los religiosos que se encontraban en la Plaza de San Pedro, justo en el momento en el que habrían de ser canonizadas estas 4 nuevas santas para la Iglesia Católica. Para celebrar el año de la vida consagrada, Francisco convocó este encuentro con religiosos que viven en Roma. Fue un largo diálogo hecho de preguntas y respuestas en el que el Papa reflexionó sobre los desafíos que deben afrontar. Por ejemplo, dijo que su entrega de amor no es teórica, sino que se debe manifestar en gestos concretos, y puso un ejemplo. La sonrisa de las monjas abre el corazón. Más que el pan, la sonrisa de las monjas hace más contra el hambre que quienes vienen a pedir. Esta semana te toca la media hora de dar de comer a los pobres que piden un bocadillo, o esto o lo otro. No, esta semana te toca a ti sonreír a quienes lo necesitan. No lo olvides. Antes de irse, el Papa habló de la fidelidad de esta monja. Tiene 97 años. Dice que le miraba con sonrisa de hermana, madre y abuela, y que saludándola quería dar las gracias por su perseverancia a miles de religiosos y religiosas a pesar de las dificultades. Por eso pidió a los católicos que den también ellos gracias a Dios por las personas que han entregado su vida a la Iglesia. Bueno, quienes tienen oportunidad de vernos a través de internet pudieron notar estas imágenes preciosas de este encuentro que el Santo Padre tuvo con miles de religiosos que previamente a la anunciación, al anuncio más bien, de las 4 nuevas santas de la Iglesia Católica. Y pues bueno, la alegría es evidente y se manifiesta en sus rostros como en sus actitudes de estos religiosos. En otras notas, el obispo de Kenia lamenta la indiferencia mundial ante el asesinato de 150 estudiantes cristianos, y él da testimonio de cómo también pues él, como obispo de Kenia, vivió este asunto tan lamentable. Vamos a ver esta nota. Los obispos de Kenia se reunieron con el Papa y, como no podía ser de otra manera, hablaron del atentado en la Universidad de Garissa, en el que fueron asesinados 150 estudiantes cristianos. El ataque fue reivindicado por el Estado Islámico. Visiblemente afectado, Anthony Mueria asegura que la reacción mundial no estuvo a la altura de la tragedia. Lamenta que una vida en África valga menos. Hablar cuando afectan de cerca. Si fuera entre ellos un exchange student de Estados Unidos, pues me parece hubiera sido muy diferente lo que hubieran hecho los Estados Unidos. Dice que la comunidad internacional debe actuar ya ante el yihadismo porque no es un problema aislado, es una amenaza global. Recuerda que este fanatismo no tiene nada que ver con la religión. Esto es lo que tenemos de lamentar y decirlo una vez y otro, que sea americano, sea italiano, sea keniano, sea africano, sea indio, asiático, educado, no educado, musulmán, con dinero, sin dinero, es una vida. Y 150 es demasiado.
La Iglesia está prestando apoyo moral y espiritual a las familias de las víctimas. También intenta que el extremismo no empañe la convivencia. Nosotros como Iglesia estamos intentando hablar con la gente. Primero, perdonar este año de misericordia. Segundo, no dejar espacio al odio o sentido de vendetta o venganza. No es fácil, porque es humano, que las personas lo sienten esta amargura. Pese a que el atentado en Garissa estuvo claramente dirigido contra los cristianos, la Iglesia cuenta con mucha fuerza en Kenia. Hay más de 7 millones de católicos, un tercio de la población del país. 5.000 jóvenes se preparan para ser sacerdotes en el país. Entonces estamos en momentos de gracia, momentos que se ve que el Espíritu Santo está muy activo, muy presente, porque esos frutos no se puede ver ni testimoniar si no hay esta ayuda fuerte del Espíritu Santo. En la bendición Urbi et Orbi de Pascua, el Papa recordó a estos 150 jóvenes asesinados por el único hecho de estar bautizados. Francisco denuncia constantemente la persecución y el silencio cómplice contra los cristianos. Les invitamos a continuar con nosotros en este programa Koinonía en Sintonía. Vamos mientras tanto a hacer una pausa, pero nosotros regresamos, comunicamos también nuestro teléfono para que ustedes nos hagan sus comentarios. Alguna aportación a este programa siempre será bienvenida. 608-3652, 608-3652. Les esperamos en el siguiente bloque. Tenemos todavía más información, cápsulas de interés, así como la editorial del padre Israel Ángeles Gil. Regresamos después de la pausa. Koinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. De regreso en este programa Koinonía en Sintonía. Tenemos información que compartir con ustedes y ponernos en sintonía con los eventos y también pues retiros, conciertos, todo lo que sucede aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana, y creo que algo que será de interés para muchas jovencitas, sobre todo para aquellas que están buscando su vocación, sea a la vida religiosa, a la vida pues de soltería, vivir un laicado comprometido, también por supuesto al matrimonio, pero en esta ocasión queremos referirnos a aquellas que tienen una inquietud a la vida religiosa. Descubre la alegría de seguir a Cristo. Ya está próximo el Previda Religiosa 2015, que iniciará el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde. Falta un ratito, pero de todos modos les vamos a ir anunciando este pequeño spot de que inicia la vida religiosa contemplativa, Previda Religiosa, el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde y va a concluir el domingo 12 de julio, es decir, se van a quedar ahí todo el fin de semana. Para las chicas de 15 años en adelante. Si ustedes quieren más información, pueden comunicarse al 681-7279. Información para chicas que quieren vivir el Previda Religiosa 2015. Recuerden, del viernes 10 de julio al domingo 12 de julio. Información al 681-7279. Y ustedes que están muy atentas y muy vivas en las redes sociales, pues también pueden escribir al correo electrónico previda2015@yahoo.com o entrar en Facebook, que a veces resulta mucho más sencillo, Previda Religiosa Tijuana. Ahí van a poder encontrar todo lo referente a este próximo encuentro que tendrán las chicas para así discernir sobre su vocación. Vamos con más información nosotros y quiero presentarles una cápsula acerca del perdón de los pecados. Solamente Dios perdona los pecados. ¿Para qué me confieso con un sacerdote si solamente me puedo confesar con Dios? El hombre es un pecador igual que yo, dirán muchos. Bueno, pues vamos a ver si esto nos ayuda a resolver algunas de estas y otras dudas sobre el perdón de los pecados. ¿Cómo se nos perdonan los pecados? En el Evangelio
nos narra el estupor, incluso el enojo de algunos fariseos y escribas que no creían que Cristo perdonaba los pecados. Ellos eran conscientes de que solo Dios podía perdonar los pecados, efectivamente, solo Dios. Y Cristo vino a darnos testimonio, vino a confirmarnos que Él tenía ese poder. Y por eso realizó signos, milagros, para testificarnos y darnos a entender que Él podía, como Hijo de Dios, perdonar las faltas, los pecados. Fundamentalmente, se nos perdonan los pecados a través de los sacramentos. En este caso, hay dos sacramentos. Primero sería el bautismo. Que se nos borra todos aquellos pecados que tengamos antes. Pecado original, por supuesto. Y si es una persona ya con uso de razón, también los pecados que tengo antes de haberse bautizado. Un cristiano ya bautizado, que ha perdido la vida de gracia, que ha ofendido a Dios, que ha tenido un descuido, lo que sea, ¿cómo recupera esa amistad con Dios? A través del sacramento de la penitencia. Cristo ha querido darle a la Iglesia, en este caso a los apóstoles, esa potestad cuando les dice a quienes les perdonan los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. No es un cuento, por tanto, de la Iglesia. No es una invención. Es voluntad de Jesús. Jesús ha querido que la reconciliación entre Dios y el hombre se realice a través de una mediación. En este caso, de una persona que ha recibido esa potestad. Un sacerdote, una persona consagrada, que es el representante que actúa en la persona de Cristo para realizar esta hermosísima misión de la reconciliación. Entonces, cuando se escucha decir por allí, no, es que yo me confieso directamente con Dios. No, eso es un engaño, eso es una mentira. Eso no es posible, porque no es voluntad de Jesús. Quien lee el Evangelio se da cuenta perfectamente que Cristo ha querido que el perdón del pecado sea a través de una mediación, sea a través de sus representantes. Entonces, tenemos que tener fe en la palabra de Jesús. Tenemos que tener la suficiente humildad para arrodillarnos ante ese representante, para pedirle perdón a Dios a través de ese representante y que Él nos dé su perdón como representante de Dios. Y tenemos más información después de haber escuchado esta muy buena cápsula acerca del perdón de los pecados. Tenemos otra información, esta es una noticia. Más de 311,000 peticiones llegan a Roma desde una pequeña ciudad de Brasil. Un grupo bien nutrido de brasileños llegó hasta la Ciudad del Vaticano y junto con ellos algunas peticiones de sus paisanos. Vamos a ver esta nota. Llevan a Padua sus esperanzas y oraciones, en total 311.000. En su viaje quisieron pasar por Roma para vivir una audiencia general. Vienen de Caxias do Sul, una pequeña ciudad brasileña. Somos el grupo antoniano,
Somos del grupo antoniano porque tanto en las familias como en las iglesias tenemos siempre presente a San Antonio de Padua. En Brasil somos más de 240.000 asociados que rezan todos los días por la familia, los sacerdotes, las vocaciones y también escriben sus peticiones. La Asociación Antoniana de Caixas do Sul promueve cada año una peregrinación al santuario de San Antonio en Lisboa y al de Padua en Italia. Su peregrinación termina en Tierra Santa. Se dedican a rezar por las vocaciones sacerdotales y de religiosas. También financian a los jóvenes con vocación que no pueden costearse sus estudios. Hacen una contribución anual y de este modo lo enviamos también a las misiones. Por ejemplo, ahora estamos ayudando a Haití. Fray Clemente, que dirige el grupo, asegura que uno de los momentos más emotivos de la audiencia general fue cuando el Papa pidió que rezaran el Ave María en portugués, por ser la festividad de la Virgen de Fátima. Adesso io chiedo al mio fratello portoghese che Ahora les pido a mis amigos portugueses que en este día recen en portugués el Ave María a la Virgen. Un Ave María alla Madonna e tutti in silenzio. La devoción a San Antonio en Latinoamérica y en concreto en Brasil nace fundamentalmente de la relación del santo con Portugal, su país natal. Muchos portugueses emigraron e inculcaron la tradición a este santo. Por ejemplo, en todo el Valle del Paraíba hay pequeñas imágenes de San Antonio esculpidas en las calles de tiempos coloniales. Y tenemos más información. Un día como hoy, pero hace 95 años, nació San Juan Pablo II. Hace 95 años nació San Juan Pablo II en la pequeña ciudad polaca de Wadowice, que se ubica a unos 50 kilómetros de Cracovia, en Polonia. Hoy sus fieles devotos en todo el mundo lo recuerdan con especial cariño. Karol Józef Wojtyła es el nombre que le dieron al Papa peregrino, que nació un 18 de mayo de 1920. Fue el menor de 3 hermanos. Edmund era médico de profesión y Olga también su otra hermana. El santo no llegó a conocerla porque murió antes de que la pequeña naciera. Y bueno, fueron algunos de los detalles que resaltaron hoy los devotos al hoy santo San Juan Pablo II. Luego de su muerte en el año 2005, los fieles siguieron recordando y festejando la fecha de su cumpleaños, el 18 de mayo. Por ejemplo, del año 2011, cuando ya era beato, se inauguró en Roma una gran estatua de bronce dedicada a la memoria de este santo. Vamos pues, después de recordar a nuestro querido Papa Juan Pablo II, hoy santo, hacemos una pausa, regresamos con la editorial de Padre Israel Ángeles y con más información ya en el último bloque del programa Coinonía en Sintonía. Hacemos la pausa. Coinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema. Ponte en sintonía. Una excelente noche, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poderlos acompañar, como siempre, en la editorial de Coinonía en Sintonía. En esta ocasión quiero presentarles una entrevista que realizó Radio Vaticana y que comparte con radios católicas o devocionales, de manera especial siempre al servicio de la comunidad, al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, que fuera el presidente de Cáritas Internacional, pero que actualmente su relevancia es pues conocida de manera especial porque es el coordinador del Consejo de 9 Cardenales que ayuda al Papa precisamente en el camino de servicio y de renovación de la Iglesia y sobre todo de la Santa Sede. Así que yo quiero compartirles en esta primera parte de la editorial este mensaje y posteriormente entraremos a otro tema que tiene que ver con el mensaje del Papa a los religiosos y religiosas de la diócesis de Roma, que al final puede ser el mensaje muy válido para la vida consagrada
y consagrados pues del mundo entero. Vamos con esto. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, en entrevista a Radio Vaticano en español, destacó la solidaridad que existen entre las Cáritas que componen a esta confederación mundial, en la que atienden emergencias, pero también en las que se trabaja en diferentes ámbitos, como el de la educación para la comunicación cristiana de los bienes y en la promoción de la mujer. Además, el cardenal Rodríguez Maradiaga envía un mensaje a la audiencia de Radio Vaticano en español al concluir el cargo de presidente de Caritas Internationalis, puesto que desempeñó durante 8 años, y agradece también el trabajo que realiza Caritas Española. Por último, el coordinador del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco en la reforma de la Curia Romana y en el gobierno de la Iglesia Universal, subraya a Radio Vaticano en español la importancia de Monseñor Óscar Romero, quien será beatificado el próximo 23 de mayo en El Salvador y a quien él conoció personalmente. Nos encontramos con el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. Un gusto tenerlo en Radio Vaticano en español. Gracias por concedernos esta entrevista. Está concluyendo la Asamblea General de Cáritas. Usted 8 años en la presidencia. ¿Qué le gustaría resaltar de esta iglesia pobre para los pobres y el labor que hace la Confederación de Cáritas? En primer lugar, un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas del programa en español de Radio Vaticana. Estamos muy contentos de esta asamblea. Ha sido una asamblea muy fructuosa. Hemos tenido reflexión, hemos tenido oración y hemos tenido concretos ya planes para el nuevo cuatrienio. Tuvimos las elecciones del nuevo presidente. Se eligió también el presidente del Comité Económico. Mañana tendremos los vicepresidentes y el secretario general. Quiero resaltar sobre todo la gran solidaridad de toda la Confederación. Especialmente en este último cuatrienio hemos tenido muchas emergencias graves y en todas, incluso la última del Nepal, ha sido una gran generosidad de todas las Cáritas del mundo para acudir a estas emergencias. En segundo lugar, hay muchos programas que se han podido ejecutar en cumplimiento de nuestros objetivos generales y los programas de asistencia para el programa de virus inmunodeficiencia, para educación en la comunión cristiana de bienes, para programas de promoción de la mujer. Todos estos se han llevado adelante. Ha sido propuesto como patrón de Cáritas, junto con la Madre Teresa, la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, próximo beato el 23 de mayo. ¿Qué testimonio le gustaría resaltar de esta figura tan importante en la iglesia latinoamericana, tan en el corazón de esta iglesia pobre para los pobres, que dan voz a los que no tienen voz? Yo pude acompañarlo en un seminario que hubo en República Dominicana sobre la devoción al corazón de Cristo. Y me consta que en ese momento él se sintió muy motivado para ir creciendo, lo dice, cada día en la caridad. Y creo que desde ese punto de vista es que la Confederación quiere invocarlo como patrono, al mismo tiempo con San Martín de Porres y la Beata Teresa de Calcuta. ¿Cuál es el rol de Cáritas junto al dicasterio de Cor Unum, pero también con todos los dicasterios actuales de pastoral social, este impulso que se le quiere dar en este periodo de reforma de la Iglesia? Cáritas no es parte de la Curia Vaticana, pero está relacionada precisamente en lo que usted señalaba. El motu propio del Papa Benedicto, ya del Papa San Juan Pablo II, pone como dicasterio referente para Cáritas el Cor Unum. Sin embargo, pues como esto posiblemente va a ser reformado, de todas maneras siempre habrá un dicasterio que sea punto de referencia para Cáritas Internacional y para las Cáritas de toda la Confederación. Y luego, claro, si se crea ese nuevo dicasterio de Caridad, Justicia y Paz, sin duda tendremos grandes colaboradores y Cáritas también colaborará.
Muchas gracias, señor cardenal. Óscar Rodríguez Maradiaga, en Radio Vaticano en Español. ¿Le gustaría enviar un último mensaje a la audiencia de Radio Vaticano en Español? Ciertamente, y especialmente a Cáritas de España, que los felicitamos, son de las Cáritas mejores del mundo. Me voy con ese sabor de boca tan sabroso de que ustedes son tan generosos, y Cáritas va organizándose más y va también respondiendo más a las graves necesidades. Y yo quisiera decirles a todos que no olviden a los pobres, que no olviden a los migrantes y que no aceptemos una cultura del descarte y de la indiferencia. Con palabras de San Pablo, también como el padre Gustavo Gutiérrez ha pedido durante esta Asamblea General, no olvidarse de los pobres. Muchas gracias. Bien, escuchamos a través de Radio Vaticana esta entrevista, fragmentos de las declaraciones del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, de manera especial uno de los grandes líderes en el campo de Cáritas Internacional. Bien, yo voy a compartirles estos últimos minutos que nos quedan sobre el mensaje del Papa Francisco a los religiosos y religiosas, de manera especial en su encuentro que tuvo en Roma. Y bueno, lo definió de manera especial con una afirmación que ya no es novedad en el Papa Francisco, y dijo que la Iglesia no sea madrastra ni expulse a los fieles. Monjas con las antenas levantadas para captar las necesidades de los otros y obispos capaces de crear armonía en las diócesis. Son las tareas que Papa Francisco encomendó a los religiosos y a las religiosas de la diócesis de Roma durante un encuentro en el aula Pablo VI. Hoy más que nunca se necesita tener siempre paciencia y saber perdonar sin críticas. El modelo que hay que seguir, indicó el Papa argentino, es el de la madre que no expulsa a sus hijos, de lo contrario es una madrastra. Así quiere a la Iglesia el Papa Francisco, y este mismo compromiso es el que propuso a los religiosos en vistas al Año Santo de la Misericordia, que comenzará el próximo 8 de diciembre. Den testimonio de la misericordia, dijo el Papa Francisco a los religiosos y religiosas, comenzando por ustedes mismos, entre las mismas comunidades religiosas, sean femeninas que masculinas, en las mismas diócesis, en armonía también con los obispos, y los obispos llamados a tener armonía con la vida religiosa de cada una de sus iglesias particulares. El Papa dijo particularmente a las monjas que deben estar siempre con una sonrisa en los labios, con el corazón lleno de amor como el de una madre, con el justo equilibrio entre el espíritu y lo concreto, sin estar demasiado en las nubes, sino con los pies en la tierra, para escuchar el mundanal ruido, para escuchar la vida mundana y no ser motivo de escándalos. Hoy, dice así, lo manifiesta el Papa Francisco, en ocasiones ahí donde debe haber misericordia hay escándalo, hay condenación. ¿Cuántas veces ustedes como religiosos o religiosas en su misión también se escandalizan sin experimentar, sin abrazar con misericordia, juzgan y condenan? Deben inspirarse en las bienaventuranzas y tener en cuenta siempre el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, sobre el que todos seremos juzgados. Gran entusiasmo y un clima de fiesta caracterizó este encuentro con el obispo de Roma, organizado por la diócesis de la capital italiana. Una monja de clausura, dijo el pontífice en el discurso, según lo indicó el Observatore Romano, no puede ser una mujer excluida del mundo, porque la vocación no es un refugio. Es más, debe estar siempre en tensión, con las antenas levantadas para captar las necesidades de los demás. Por ello, advirtió el Papa, es necesario también informarse, mantener el contacto directo con la gente que toca a los monasterios. El servicio a los hermanos debe ser hecho con la sonrisa en los labios, porque a una monja que no sonríe, algo le falta. El Papa también invitó a los religiosos y religiosas a rezar por los obispos y sacerdotes, siguiendo el ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús. Las monjas, recordó, son el ícono de la Iglesia y de la Virgen. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Continuamos con más aquí en Koinonia Radio. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.
Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. Y estamos de regreso ya en el último bloque de este programa Koinonía en Sintonía. Les agradecemos mucho su participación a este programa a través de la línea telefónica 608-3652, 608-3652. Y les invito a que ahora juntos veamos a quién celebramos y a quién festejamos en este día. El santoral para hoy es... El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 18. Santa Rafaela María del Sagrado Corazón. Nació en Pedro Abad, Córdoba, en 1850. Fueron 13 hermanos, 11 varones, Dolores y Rafaela. Cuando tenía 4 años, murió su padre, y a los 19 perdió a su madre. Esta muerte le afectó mucho. Prometió al Señor no poner jamás afecto a criatura alguna. Rafaela y Dolores intensificaron su piedad y sus obras de caridad. Pasan un tiempo de reflexión con las clarisas de Córdoba. Con la ayuda del señor obispo Fray Seferino González, fundan el Instituto de Adoradores del Santísimo Sacramento e Hijas de María Inmaculada. Recibe la nueva congregación una serie de incomprensiones que las obligó a partir hacia otros lugares. Se les concede la aprobación diocesana en 1877 y el Papa León XIII en 1887 con el nombre de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Pronto se multiplicaron las fundaciones de nuevas casas, obras de apostolado y adoración reparadora. Era la Madre Rafaela la inspiradora de la oración y de las obras. Tuvo que vivir apartada de la dirección de la congregación por situaciones que se vivieron en su gobierno. Pero aceptó todo con verdadera humildad, dedicando muchas horas a la oración ante el Santísimo, de tal forma que se le enfermaron las rodillas. Se fue consumiendo poco a poco en holocausto de amor. El año santo de 1925 volaba al cielo. Fue beatificada en 1952 y más tarde canonizada. Otros santos de hoy: Venancio, Félix, Eufrasia y Matrona. Tenemos más información que compartir con ustedes. Andrea Bocelli y el Vaticano unidos para cantar el gran misterio de la familia. Ya lo dijo la semana pasada, el Santo Padre Francisco. La música tiene esta capacidad de unir las almas y de unirnos con el Señor. Conscientes de este poder, la Santa Sede ha lanzado una novedosa iniciativa para mostrar la belleza de la familia a través de la música. Este sábado, que acaba de concluir, en Roma, el Pontificio Consejo para la Familia, a través de su presidente, el cardenal Vicencio Paglia, presentó el gran misterio, el Evangelio de la Familia, Escuela de Humanidad para nuestros tiempos. Se trata de una gira musical con eventos en distintas ciudades europeas para poner en el centro de atención de la comunidad civil y eclesial la fascinación y la belleza del amor entre un hombre y una mujer, de la familia y de los múltiples valores que esta realidad evocan. Las actividades tendrán como protagonista al popular tenor italiano Andrea Bocelli. Cada evento comenzará en la plaza, lugar de encuentro y de paso para todos, y concluirá en la catedral, han afirmado los organizadores durante la presentación. Bocelli interpretará obras tanto de música sacra, las cantará en las catedrales, y también música profana, que es la que se cantará en las plazas, acompañado de prestigiosas orquestas y de coros de Europa. La iniciativa comenzará en España el próximo 28 de mayo, en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Más adelante llegará a Filadelfia, en Estados Unidos, el sábado 26 de septiembre por el Encuentro Mundial de las Familias, en el que cabe destacar que estará presente el Papa.
Cracovia e incluso la ciudad de Belén en Tierra Santa también se van a ir añadiendo, y algunas otras ciudades que próximamente se darán a conocer, y la organización piensa que en un futuro también se podría realizar estos eventos en América. En la conferencia de presentación, Bocelli afirmó que este proyecto me ha tocado, dijo él, porque la familia es importantísima, y reconoció que hay muchas cosas que nos hacen olvidar lo importante y lo maravilloso que es para nosotros la familia. Así que, pues, qué bueno por aquellos lugares que van a tener estos conciertos y estos encuentros a través de la música, encuentros con Dios a través de la música. Vamos ahora con una cápsula más. Este es un acto moral. ¿A qué se refieren los actos morales? Vamos a ver esta cápsula juntos. ¿De qué depende que un acto sea bueno o no? Pues depende simplemente si estoy buscando el bien, si amo el bien, si el bien, el objeto que busco, mi acción es buena. No basta la intención, no basta con que yo simplemente, no sé, por poner un caso, si yo quiero, pues en este caso, educar a un hijo, pues no basta con que para que mi hijo esté tranquilo y estudiando, creo que no sería un acto bueno el que yo lo amarre, ¿verdad? Que yo lo amarre y que esté el pobre niño sufriendo ahí a la silla sentado para que pueda estudiar y para que pueda hacer sus deberes escolares. Digamos que no es una acción buena en sí misma, aunque el fin es buenísimo, para que esté quieto. Pero no es así, no es educación. Entonces, tenemos que ver que nuestra acción vaya enfocada al bien. Y para ello, pues hay que buscar, volviendo al ejemplo de mi hijo, pues tengo que motivarle, ayudarle, para hacerle ver que el estudio es algo maravilloso, que es muy grande y que si él quiere crecer, si él quiere ser un adulto maduro, si él quiere superarse como persona, sacar buenas notas en definitiva, bueno, pues tiene que dedicarse al estudio. Entonces, la acción como tal tiene que ser buena. Tengo que buscar un bien en global para que toda mi acción esté permeada por la bondad, en este caso, y no solamente sea la intención la que me lleve a actuar. Existen también las circunstancias, ¿no? Las circunstancias. Puede haber circunstancias que me puedan obligar a mí a tomar algunas decisiones en algún momento. Y eso puede hacer que, bueno, el juicio moral tenga menor o mayor grado de responsabilidad. Pero las circunstancias ciertamente no pueden modificar la calidad moral de lo que estoy haciendo, porque si no, seríamos veletas, es decir, personas de circunstancias. Las circunstancias sería lo que nos lleva a hacer las cosas, y no, más bien son mis principios, son mis valores, aquello que me hace hacer a mí una elección. Cuando yo elijo, en este caso, el ser responsable para la educación de mi hijo, bueno, pues yo buscaré un buen colegio, buscaré dedicar tiempo para que mi hijo estudie, lo motivaré convenientemente, estaré muy atento a sus notas, a todo, ¿no? Porque yo quiero, en este caso, mi hijo sea educado. Vigilaré sus amistades, lo que ve en televisión, lo que ve por internet, etcétera, 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 porque yo quiero que todo favorezca a un ambiente de formación y de educación para mi hijo.
agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes a nuestro programa Coinonía en Sintonía, recordándoles que nosotros estamos aquí de lunes a viernes a las 11 de la noche. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes el haber asistido a este programa. Les dejo, como es costumbre, con las efemérides para este día. Estas son las efemérides para hoy, 18 de mayo. 1920. Nace en Wadowice, Polonia, el Papa Juan Pablo II. Durante su pontificado de 1978 al año 2005, viajará mucho y desempeñará un papel clave en la disolución de la Unión Soviética. 1541. Fundación en 1541 de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, en honor de José María Morelos y Pavón. El santoral para hoy es Juan I, Papa y Mártir, y María Josefa del Corazón de Jesús, fundadora de las Siervas de Jesús. Estas fueron las efemérides para hoy, 18 de mayo. Esto fue Coinonía en Sintonía, una producción de Coinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía.